Nosotros somos el grupo 7 y nuestro tema es las corrientes marinas. El grupo está conformado por Víctor Víncefas Resueta, Jennifer Pillasagua López, Ángel Zambrano Pilligua, Lisbeth Mendoza Palma y quien les habla Fernando Rosales Muñoz. Yo les voy a hablar sobre las corrientes marinas. Como sabemos, los océanos son grandes extensiones de agua que rodean y separan los continentes, por lo que existen 5 océanos de mayor a menor extensión: el Pacífico, Atlántico, Índico, Glacial Ártico y Glacial Antártico. ¿Qué son las corrientes marinas? Las corrientes oceánicas son masas de agua que avanzan por las cuencas oceánicas de los hemisferios norte y sur, como enormes remolinos y con movimientos circulares durante miles de kilómetros. A menudo las aguas de las corrientes tienen un color ligeramente distinto al de las aguas circundantes, debido a las diferencias de densidad, temperatura y salinidad, haciendo que las corrientes parezcan un gran río en el océano. Por lo tanto, tenemos las corrientes cálidas y frías. Las corrientes cálidas son aguas superficiales que se originan en los océanos de la zona intertropical y que migran de las costas orientales de los continentes hacia las latitudes medias y altas contra la rotación terrestre y solo en el hemisferio norte, mientras que las corrientes frías son aguas de poca temperatura y gran profundidad que parten de la zona intertropical o subtropical y compensan el efecto de las cálidas cuando alcanzan las costas occidentales de los continentes y son particulares de las regiones árticas. Macquarie-Maury y la oceanografía. En el siglo XIX, uno de los primeros oceanógrafos, Macquarie-Maury, oficial de la Marina norteamericana, comparó el flujo de agua en el océano con la circulación de la sangre en el cuerpo humano y escribió que las corrientes son las arterias de todo el globo y que distribuyen las aguas calientes y frías en el mundo. Corrientes marinas en el Ecuador. Las corrientes oceánicas son originadas principalmente por la acción del calor del Sol, el viento y la rotación de la Tierra. En el Ecuador, el calor del Sol es más intenso y calienta el agua superficial, la cual se hace menos densa por la mayor temperatura y se separa claramente de las aguas frías profundas. Estas aguas ecuatoriales superficiales más cálidas tienden a dirigirse hacia los polos, donde el agua se enfría y se vuelve más densa y por tanto más pesada, descendiendo al fondo del océano, desde donde se encamina lentamente de vuelta hacia el Ecuador. A continuación se va a proceder a explicar los tipos de corrientes marinas que existen. Entre estas tenemos las corrientes oceánicas. Estas son impulsadas por las diferencias de densidad en el agua debido a las variaciones de temperatura y salinidad de las regiones oceánicas. Las corrientes impulsadas bajo este proceso se proceden a niveles profundos, pero se mueven mucho más lentos que las corrientes de mares y de viento. Presentan lo que es un movimiento constante generado por las rotaciones terrestres, en general en sentido este-oeste en la zona intertropical, o en el sentido inverso a la latitud media o alta. Se dice que el agua oceánica es aquella que rodea todos los continentes y las islas. Ocupan aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra y van a representar lo que es el 97% de las aguas totales del planeta, y de esta manera forman las unidades oceánicas que se encuentran comunicadas por diferentes estrechos. Las corrientes de marea. Estas son corrientes periódicas de ciclo diario que se proceden a lo que son las atracciones de la Luna y del Sol sobre la superficie del agua, es decir, en aguas cálidas. Estas se van a desplazar en enormes cantidades del agua del hemisferio norte al sur y viceversa. Obviamente, si la posición del Sol y la Luna coincide en el mismo hemisferio, las mareas resultantes van a traer una gran cantidad de agua que pueden cruzar el ecuador terrestre en el Océano Pacífico y más aún en el Océano Atlántico. Debido en este último caso a la configuración de las costas sudamericanas, se desvían las corrientes ecuatorial y por ende las mareas vivas hacia el noreste, a lo largo de las costas sudamericanas del norte de Brasil, de las Guayanas, de Venezuela y de las Antillas. Y durante el invierno en el hemisferio norte ocurren los procesos inversos. Las corrientes de oleaje, estas son aquellas que modifican en gran parte el litoral
y son producidas por los vientos, en especial por las tempestades o huracanes que se asocian al movimiento de la masa del aire, tanto el origen continental como marítimo. El oleaje en las costas también genera corrientes que influyen considerablemente en el movimiento de los materiales sedimentarios a lo largo del litoral. Las corrientes de deriva litoral. Estas se deben al encuentro de las corrientes con el trazado del relieve de las costas, que las obligan a modificar su orientación a su dirección. Y finalmente tenemos las corrientes de densidad. Son aquellas que se originan en las zonas de contacto entre dos masas de aguas con distintas densidades, como aquellas más y menos salinas o más y menos cálidas. Estas suelen darse en estrechos entre mares y océanos distintos a lo largo del eje ecuatorial o a lo largo del circuito polar atlántico. Causa de las corrientes oceánicas. Son movimientos de agua en el océano que perduran durante un tiempo prolongado y se extienden a lo largo de una región de gran tamaño. Las causas son provocadas y modificadas su dirección por influencias eólicas o por la fuerza de gradientes de presión, sea de densidad y temperatura, en el agua y por la fuerza desviadora de la rotación de la Tierra como efecto Coriolis. ¿Pero qué son los efectos Coriolis? Este efecto consiste en la existencia de una aceleración relativa de acuerdo en dicho sistema en rotación. Esta acelera particularmente el eje de la rotación del sistema y los componentes radial a la velocidad del cuerpo. Una esfera pequeña se mueve sin fricción sobre un plato de la sección parabólica, que ésta está girando a su velocidad constante. La gravedad tira la bolita hacia adentro con la fuerza directamente proporcional a la distancia respecto a este. El calor solar calienta la superficie del océano. Esta genera diferencias en temperaturas de agua fría, pesa más que la caliente, de modo que el agua de las zonas polares tiende a hundirse por debajo del flujo de agua caliente procedente de Ecuador. Por lo tanto, las tres causas físicas más importantes de las corrientes oceánicas son las físicas más importantes de las corrientes oceánicas y son las siguientes: los movimientos terrestres. Tanto la traslación como la rotación de las plantas ocasionan movimientos constantes de las masas de agua, aunque en muchos casos estos se desplazan en direcciones contrarias a la rotación de la Tierra. Esto gira constantemente, por el cual tanto vientos como corrientes se desvían hacia derecha y izquierda, y esto se lo conoce como un efecto Coriolis. Aquí tenemos un ejemplo que podemos ver como la velocidad lineal de un elemento está situado más próximo al ecuador y es mayor vector más largo, mientras que la velocidad lineal es un elemento B situado más próximo a los polos y es menor. El módulo de vector velocidad es menor. Por parte, la velocidad del punto intermedio C adquiere un valor promedio respecto a los puntos A y B. Esta velocidad actúa como un intervalo de menos x, es decir, de izquierda a derecha. Y aquí tenemos nuestra segunda causa más importante, que serían los vientos planetarios, que esto se denomina constante también a los que tienen grandes recorridos sobre la superficie terrestre y que son los responsables del transporte de una enorme cantidad de energía térmica. Y por último tenemos lo que es las urgencias de agua fría. Urgencias es un proceso oceanográfico que consiste en el desplazamiento ascendente de las demás masas de agua fría a niveles más profundos hacia la superficie del océano. Este fenómeno es inducido por fuertes vientos y por la rotación de la Tierra. Ambos provocan que las aguas cálidas y superficiales se desplacen hacia el mar abierto, permitiendo que las aguas frías y ricas en nutrientes ocupen rápidamente su lugar. Pero ¿cómo se producen estas urgencias? Las urgencias se producen por la combinación de tres factores principales. Todos ellos se dan alrededor de las Islas Galápagos, que las masas de agua se encuentran a lo largo de la costa de la línea ecuatorial alrededor de las islas. Coriolis es la corriente creada por los vientos. Esta desvía hacia la izquierda en dirección de los vientos, formando ángulos de 90 grados en hemisferios norte y que desvían hacia la derecha, en lo que se da a conocer como un transporte de Ekman o la corriente de Humboldt, que esta de aquí desplaza corrientes de agua fría en el Antártico a las Islas Galápagos a lo largo de la costa occidental de Sudamérica.
Es decir, que si en el hemisferio norte el viento sopla paralelamente a las costas, este transporte del campo puede entonces producir un movimiento neto de las aguas superficiales que puede resultar potente, pero aquí en el Ecuador no se producen las fuerzas de Coriolis, sino a su vez en estos los vientos aliosos del noroeste y sudoeste se juntan para formar lo que lo conoce como la zona de contexto tropical. Esto hace que se produzca la surgencia en ambos lados de Ecuador. Como tenemos las principales corrientes marinas del mundo, que son conocidas de acuerdo a sus océanos. En el océano Ártico encontramos la corriente de Groenlandia Occidental, la corriente de Groenlandia Oriental y las corrientes de Noruega. En el océano Atlántico encontramos la corriente de las Antillas, corriente del Atlántico Norte, corriente del Atlántico Sur, corriente de Benguela, las corrientes de Brasil, corriente del Cabo de Horno, corriente de las Canarias, corriente del Caribe, corriente del Ecuatorial del Norte, corriente del Ecuatorial del Sur, corriente del Golfo, corriente de Guinea, corriente de Labrador, corriente de Madagascar, corriente de las Malvinas, corriente del norte de Brasil, corriente de Portugal y la corriente de Spitsbergen. En el Océano Pacífico encontramos las corrientes de Alaska, corrientes de Aleutianas, las corrientes de Australia Oriental, las corrientes de California, corriente de Cromwell, la corriente de Humboldt, la corriente de Kamchatka, la corriente de Kyushu o Japón, la corriente de Mindanao, la corriente del Niño, la corriente de Oyasho y la corriente del Pacífico del Norte. En el Océano Índico encontramos la corriente de las Agujas, corriente de la Australia Occidental, corriente del Ecuatorial del Sur, corriente del este de Madagascar, corriente de Lewin, corriente de Madagascar, corriente del Mozón, corriente del Mozambique y corriente de Somalia. Y por último, en el Océano Antártico encontramos las corrientes antárticas, corriente circumpolar antártica y la corriente de Weddell. Hoy le voy a explicar un sencillo experimento sobre tratar de simular lo que es las corrientes marinas y tratar de explicar cómo funciona. Los materiales que vamos a utilizar son un recipiente de vidrio, recomendablemente que sea transparente, con agua casi llena, ¿no? Colorante azul, colorante rojo, agua caliente, agua fría y 2 vasos extra de plástico, además de una aguja. Primeramente procedemos a hacer un agujero con aguja en los vasos de plástico, en el medio, en la parte de abajo. Ya. Una vez hecho los agujeros en los 2 vasos de plástico, procedemos a ubicarlo en la parte de esquina. En este caso yo me ayudé con 2 tubos para que se me haga más fácil sostener, ¿no?, los 2 vasos. Bueno, después echamos agua caliente al colorante rojo. Y posteriormente agua fría al colorante azul. Bueno, una vez hecho este paso, procedemos a ubicar el agua con colorante en los recipientes de acá que tenemos en el recipiente de vidrio. El azul en el lado derecho. Y agua caliente en el lado izquierdo.
Bien, aquí podemos observar cómo se va distribuyendo el agua fría y el agua caliente. Bien, a nivel mundial, el promedio de la temperatura de la Tierra es de 14 grados. Cabe destacar que el clima en la Tierra no es lineal, sino que es dinámico, es decir, que va en constante cambio. Bien, ahora cómo funcionan las corrientes marinas. En este experimento le voy a explicar una de las corrientes más importantes y fuertes del mundo, que es la corriente del Golfo de México. La superficie del Océano Atlántico Norte se enfría por los vientos del Ártico. Esta agua densa, fría y salada se desplaza hacia el Ecuador por la profundidad del océano. A su vez, la corriente del Golfo mueve esta agua caliente al noroeste sobre la superficie. Aquí podemos observar cómo el agua fría, que es la parte azul, viaja al fondo del recipiente del vidrio, es decir, a la profundidad del mar. Es lo que ocurre hoy en día en el océano, ¿no? También hay que destacar que hay diferencia de densidades, porque el agua fría, que viene siendo el agua azul, es más densa. Es decir, que las partículas están más unidas y en menor movimiento, a diferencia del agua caliente, que las partículas están más separadas y están en constante movimiento. Bien, aquí supondremos que está el Ecuador en la parte esquina derecha. El agua viaja hacia el Atlántico Norte o el Polo Norte debido a los fuertes vientos fríos, y es donde se enfría el agua. Esta agua baja nuevamente a la profundidad del mar, por lo que es más densa, como lo dije anteriormente, y luego sube nuevamente por el Ecuador, surgiendo así una circulación. Es así como ocurren las corrientes marinas en el planeta, ¿no?